Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en otro video. Hoy vamos a hablar del pecado que es progresivo basado en la Biblia, eh, sin margen de error, en el que les voy a enseñar por qué hay algunos pecados. Obviamente hay unos pecados que son instantáneos, como por ejemplo, no sé, ahorita tengo la mente en blanco, pero existen pecados que son progresivos. Y les voy a dar unos ejemplos bien rapiditos, ejemplificados en Hebreos 3, y les voy a dar un poquito más el contexto. Entonces vamos a ello rapidito. Ahí te estoy grabando. Entonces, primero, vámonos a Hebreos. Vamos a ponerlo aquí, Hebreos 3. Sí. 3 del 7 al 15. Entonces, Hebreos del 3 al 15, de 3 del 7 al 15 dice esto. Vamos a leerlo un poquito. Ahí está. Entonces, conforme a... Como estamos en Hebreos 3, el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Entonces aquí hay algo que dice que es hoy. Entonces aquí estamos primero refiriéndonos al tiempo. Entonces aquí dice hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación, en el día del desierto. Quítese. Éxodo 7, el versículo 1 al 7, que básicamente estaba hablando de cómo fue que hubo la tentación en el desierto, cuando dice Moisés que lo tentaron a Dios porque no había agua y estaban en busca de agua y nada, simplemente no salía. Entonces, a eso se refiere esto en el tentamiento, en el tentación en el desierto, en Éxodo 7 del 1 al 7. Entonces dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Si se acuerdan, estuvieron 40 años ahí. Dice, a causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Saben qué voy a poner? Como en la provocación de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Entonces dice, aquí en Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice aquí es la primera mención del tiempo, gente. La primera mención del tiempo, dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí está hablando nada más y nada menos de la tentación en el desierto, que es en Egipto, cuando escaparon de Egipto y estaban en Israel, es cuando estaban en el desierto y no había agua. Según Éxodo 7, del versículo 1 al 7, es cuando estaban en el desierto y estaban en esa tentación de, pues, ¿sabes qué? Existe un Dios en realidad, ese Dios que está apoyándonos todavía está con nosotros cuando no tenían agua. Dice, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré. Hermanos, aquí donde dice juré es algo que ya no se puede abolir. Por ejemplo, el juramento de Cam y Jafet. Cam, sí, Cam, que es la tierra de Canaán y se van a siempre va a ser esclavos y vaya que siguen siendo esclavos según la Biblia. Aquí también juró en su ira que no entrarían en su reposo. Si se dan cuenta, después de esos 40 años, ¿sabes qué? ¿Por qué pasaron 40 años? Porque quiso que murieran toda esa generación, para así la siguiente generación que no pecó llegara. Pero ahora sí, vámonos a 3:12. 3:12 dice, mirad hermanos, ¿qué dice? Perdón, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si se dan cuenta, la incredulidad viene, a ver, qué mal, incredulidad viene del verbo que es progresivo. Entonces aquí vemos el primer pecado que es progresivo, que vendría siendo la incredulidad, ¿ok, hermanos? Esto vendría siendo el primer pecado, así que ellos hicieron, pero fue progresivo. Si se dan cuenta que fue progresivo, porque según la Biblia, el verbo incrédulo viene de algo que tiene antepasado. Ahora vámonos aquí a la versículo 13. Antes de exhortar los unos a los otros cada día. Si ven aquí cada día. Y aquí hay otra mención, entre tanto que se dice hoy.
hoy. Pero chéquense algo, me voy a quedar en este versículo para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, cada día, hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a explicar esto. Versículo 13. Hombre, es que tengo que alargar esto. Dice, tener fe en Dios. Sin importar nada. Así es tener fe todos los días. Pero chéquense algo, por el engaño del pecado. Ahora vamos para acá. Para no ser engañados, no tengo ñ, por el pecado. Hermanos, si checan algo, esto, engañar. Hermanos, ¿ustedes creen que engañar es algo que pasa de un día para otro? Si se acuerdan de... Hay un ejemplo muy bonito de que es en Génesis, bueno, ni tan bonito. En Génesis 3, cuando Eva come del árbol, come de la manzana. ¿Eso fue algo progresivo o fue algo que pasó? No, él tuvo que tentarle, él tuvo que decirle, ¿sabes qué? Con esto te vas a ganar esto, vas a ser superior que Dios y tal. Fue tentada, pero el pecado fue progresista. Cuando tú antes de ver, abres de abrir la paginita, que ya saben todos, la paginita con la P-word, ¿qué pasa? Te da la tentación, dices, ¿sabes qué? Tengo esa tentación, pero pasa un proceso. No es algo instantáneo, es algo que es algo progresivo, es algo que se puede evitar. Ahora, 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Hermanos, aquí dice del principio. Confianza del principio. Hermanos, aquí está hablando de cuando estaban allá en Egipto. ¿Y cuál era su confianza del principio? Antes. Tuvo que pasar algo. O sea, hubo un proceso. O sea, hubo un final y un principio. En el principio, hermanos, la promesa era que Dios iba a estar con ellos. Y claro que lo cumplió. Maná llegó, o sea, llovía comida. O sea, Dios los mantenía, Dios estaba con ellos. En tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Hoy su voz. Escucha hoy su voz, hermanos. Porque miren, les voy a dar aquí, les voy a dibujar algo rapidito. Hermanos, a ver. Ok. Ay, perdón, hermanos. A ver. Ahí va. Hermanos, tú puedes construir, ¿sí? Tú puedes construir, hermanos, como tanto acercarse a Dios y alejarse de Dios, hermanos. Ah, no es al revés. Es un proceso, hermanos. Sí, es un proceso. Es un proceso. Porque si te fijas, acercarse a Dios, sí, es cada vez hacer más obras, santidad. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2. Es cada vez acercarse más a Dios. Pero alejarse de Dios es justamente lo contrario que alejarse de Dios. ¿Qué significa? Ceder a tus tentaciones. A ver, pecado, etcétera. Ahora vamos a leer otro versículo que tenía acá,
que es, sí, el pecado es progresivo como también el crecimiento espiritual es progresivo. Ahora vámonos a otro versículo que también tenía pensado hacer, que era, este, ¿cuál era, chat? Espérenme. Oye, con el corazón roto. Entonces, otro versículo que también me encontré era, a ver, perdón, era, ¿cuál era? Bueno, Juan 15:5 también dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, en Hechos 6:4, persisten. Dice, mm, un ejemplo es en Salmo 95, 8 al 11. Vamos a buscarlo. A ver, Biblia. Salmo 95. ¿De cuál era? Del 8 al 11. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de más en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustando con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Es lo que estábamos diciendo. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando el endurecimiento del corazón es algo que progresista, es algo que progresa. Entonces, hermanos, ya para concluir, no aporten a las tentaciones, al pecado, a alejarse de Dios, porque miren, hermanos, esto sigue subiendo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Pero hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Acercarse a Dios, fe, oración, alejarse del pecado. Eso es, porque el principio del temor a Dios, ¿qué es? No es cierto, el principio de sabiduría es temer a Dios. Entonces vamos a poner aquí, temer a Dios. No hay de otra, hermanos. Entonces quiero que se les quede bien claro ya para concluir. Mi conclusión es, la incredulidad y el pecado es progresivo. Por eso, el llamado bíblico es claro en exhortarte diariamente. Exhortación significa nada más y nada menos que ayudándonos. Sí, tal cual, ayudándonos, animándonos. Entonces, hay que exhortarnos. Exhortación igual a animarnos. Hermanos, por eso es importante ir a la iglesia. Porque ahí nos exhortamos, ahí nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios. Ahí dejamos que todas las tentaciones, el pecado, alejarse a Dios, se haga acercarse a Dios y temer a Dios. Entonces, creo que ya será suficiente y Dios les bendiga.